Bienvenidos a Observatorio Cotidiano. El día de hoy vamos a hablar de una violencia en particular, una violencia muy presente en la sociedad mexicana, que es la violencia armada, la violencia vinculada, Magda, y explícanos un poco por qué la podemos diferenciar de otras violencias, porque decía yo, vinculada con la posesión, la tenencia de armas de fuego. Bueno, es una violencia particular justamente porque el arma de fuego la hace más letal. Es más fácil matar a alguien con un arma de fuego, es más impersonal y se cometen otro tipo de crímenes también con las armas de fuego. Y además, bueno, hay diferentes tipos de violencia armada, no solamente se puede englobar en uno, sino también puede ser interpersonal, comunitaria, puede ir de un tipo, puede ir escalando hacia otros sectores de la población. A ver, ¿y por qué no nos centramos un poco en este segundo punto? Dice sí, Magda, hay distintos tipos de violencia armada. Lo que dice Magda es muy importante y analíticamente va a ser muy importante diferenciar esos tipos, digamos, de violencia armada porque esos distintos contextos de la violencia armada posiblemente demanden respuestas diferenciales y por tanto hay un reto muy importante de construcción de información alrededor de eso. Pero la violencia armada y volviendo, digamos, al tema que obviamente nos preocupa de alguna forma, que es la crisis de violencia que México vive hace varios años, es central para poder explicarla. Y es central porque esta violencia armada es la violencia armada de múltiples victimarios y de múltiples víctimas. Victimarios que son grupos de delincuencia, obviamente, pero que también es una violencia armada que es la violencia institucional, también cuando se desborda como violencia armada, y también es violencia comunitaria, donde las armas de fuego otra vez son un factor muy importante para que conflictos comunitarios que en otras modalidades se podían dirimir de otra forma, la simple presencia de las armas lleva a que la violencia armada también repercuta a nivel comunitario. Y estas dimensiones, institucional, criminal, comunitaria, también tienen vasos comunicantes. Entonces es un reto muy importante desbrozar esa complejidad, pero todas tienen en común las armas de fuego. Y algo que Magda muchas veces dice, es importante no solamente pensar las armas de fuego como una consecuencia del incremento de la violencia, sino como la causa de la violencia. Y a ver, empecemos por ahí. Explícanos ese punto que me parece importante, pensando además en estos tres grandes bloques que bien nos describe Carlos. Una violencia criminal, una violencia institucional y una violencia comunitaria, cruzadas todas por la aportación de armas de fuego. Sí, creo que es muy importante porque tradicionalmente no se ha estudiado el tema de las armas de fuego en sí mismo como un factor que puede causar más violencia. Y definitivamente es un eje que si se controla las armas de fuego puede servir para la prevención de homicidios. Las armas, lo que sucede es que también hay un mercado legal de armas, tenemos una sociedad muy armada, no solamente desde la parte ilegal, como a veces solemos creer que esto está relacionado con el crimen organizado, con la delincuencia, sino también las fuerzas de seguridad. En los últimos años se han incrementado las cantidades de armas y esto hace que el mismo mercado ilegal crezca también. Entonces, estas armas que en algún momento pudieron haber sido armas legales en su origen, pueden pasar fácilmente al mercado negro. Y entonces no todos los homicidios están ligados justamente con el crimen organizado, con la delincuencia. También tenemos una gran cantidad de homicidios por arma de fuego que son consecuencia del mal uso de armas, de accidentes, de la mala resolución de conflictos, que eso es justamente lo que mencionaba Carlos, ¿no? A nivel comunitario son conflictos que a lo mejor se podrían haber arreglado, pero que una mala resolución de conflictos y la presencia de un arma de fuego hace que haya consecuencias más letales. Esta presencia de tantas armas de fuego en México, que supongo que nos hace un país que tendrás, digamos, será característico y distintivo en eso, ¿tiene algo que ver con la frontera con Estados Unidos, Carlos? Sí, obviamente, digamos, que tiene, digamos, que ver, digamos, con la frontera de Estados Unidos y la legislación, digamos, de Estados Unidos tiene un impacto también claramente, digamos, en la posibilidad, digamos, de esa circulación de las armas. Digamos, Magda conoce muy bien, digamos, cómo, por ejemplo, digamos, el fin de la prohibición, digamos, de ventas, digamos, de armas, digamos, de asalto en el año 2004, ¿no? Tuvo como consecuencia un incremento, digamos, en los municipios colindantes, digamos, de México con Estados Unidos, y hay estudios, digamos, muy rigurosos, digamos, que a través de una serie de análisis estadísticos muestran cómo el aumento de la violencia estuvo correlacionado directamente con, digamos, esa fin, digamos, de la prohibición, que como en algunos estados el fin, digamos, como esa ley era federal, pero también hay legislaciones estatales,
en los estados, digamos, donde la legislación estatal, digamos, era más permisiva en comparación con otros más restrictivos, del lado de la frontera de Estados Unidos, repercutía en los municipios mexicanos e incluso más allá de la frontera, ¿no? Entonces ahí hay un tema muy importante, y el tema de esos flujos de armas, que son diversos, como Magda dice muy bien, es uno de los retos para tener más información sobre ellos, porque metodológicamente no es tan fácil saber la cantidad, digamos, de esos flujos, y el reto que también mencionaba Magda, el mercado negro de las propias compras legales, no solo las ilegales. Y ahí todavía, digamos, se está avanzando, pero hay mucho para avanzar en la construcción de información, que es muy necesaria para poder tener políticas que realmente se basen, digamos, en información y puedan ser eficientes. Necesitamos construir, digamos, esa información. ¿Quién está haciendo esta suerte de censo de armas en México? Por decir, ¿cuál es la instancia? ¿Cuáles son las organizaciones? ¿Quién está interesado en mapear y decirnos cómo estamos en realidad, cuántas armas tenemos y cuáles son los flujos de tráfico de las mismas? Bueno, la Secretaría de la Defensa Nacional es la institución encargada de todo el control de armas, pero no hay propiamente una sola instancia, ¿no? Tenemos que la Procuraduría General de la República tiene sus propias cifras con respecto a decomisos, a delitos con arma de fuego. Tenemos otras organizaciones que, por ejemplo, Naciones Unidas está también haciendo algunos cálculos, y muchas organizaciones de la sociedad civil a nivel internacional tienen sus propios algoritmos para hacer estos cálculos, pero en general es algo que es bastante complicado, bastante complejo de saber, porque pues como sabemos el tráfico ilegal pues también es un mercado clandestino. Y me gustaría profundizar en lo que comentó Carlos, porque sí, a partir de la prohibición en los decomisos se empezó a detectar, de que se levantó la prohibición de armas de asalto en Estados Unidos, en los decomisos se empezó a detectar que 7 de cada 10 armas eran armas largas. 7 de cada 10 armas son armas largas. Entonces sí tiene un gran impacto la política de Estados Unidos, pero no solamente, también creemos que todas las armas llegan de Estados Unidos, porque las armas que tenemos la capacidad de rastrear, pues generalmente nos llevan a un origen en Estados Unidos, pero Estados Unidos también es el principal exportador, importador, fabricante del mundo. Entonces, muchas armas también vienen, por ejemplo, tenemos que en el último registro que se entregó a Naciones Unidas sobre armas de fuego, muchas de las armas que se importaron a México venían de Austria, de República Checa, y también esto se refleja en el tipo de decomisos de armas que se están haciendo en este momento. Que se están llevando a cabo. Sí podemos entonces hacer una ecuación, Carlos, nada más para subrayar el dato, porque es importante que el público sepa la importancia de ir midiendo este fenómeno entre a más armas, mayor violencia. Sí, digamos que esa ecuación, más allá, digamos, de ciertos debates, es clara, digamos, y contundente la prueba, y en particular los estudios que para México apuntan en esa dirección, digamos. Empezar a transitar distintas vías de mejor control, digamos, de las armas legales y de tratar, digamos, de quitar, digamos, las armas tanto legales como ilegales de las comunidades es sin duda, digamos, una dirección de política pública que se debe transitar necesariamente. Ok, muy importante. Y en ese sentido, creo que es algo muy importante que derribemos el mito de que las armas proporcionan seguridad, tanto a nivel comunitario como a nivel individual. Mucha gente busca un arma de fuego para proteger su domicilio, y tiene 42 veces más probabilidades de matar a alguien conocido de la familia que a alguien en defensa propia. Los ciudadanos realmente no tenemos el entrenamiento para estar armados y para reaccionar a una situación de eventual de alguien que incursione en nuestro hogar. Recuerdo una investigación en la que participé hace unos años, digamos, justamente sobre violencia en comunidades. Y estoy hablando de los años, digamos, tal vez de mayor incremento de la violencia durante la administración Calderón. Y en esas comunidades prácticamente la mayoría de los pobladores hablaban que la presencia de armas, digamos, había cambiado las dinámicas, digamos, de la sociedad, ¿no? Y hacía de que incluso posibles controles informales con que la gente trataba en una de esas de modelar ciertos comportamientos, las armas introducían un factor, digamos, que desestructuraba esas posibilidades. Tanto
tanto de relacionamiento al interior de la comunidad como la comunidad con las instituciones, porque las amenazas que las armas introducían eran un disuasor tan fuerte que destruían, digamos, esos lazos. Ahí está, digamos, para entender a veces esa idea tan general del tejido social que a veces no tiene, digamos, como una operacionalización clara, digamos, ¿no? Ahí las armas explican, digamos, cómo se vuelven ese disruptor, digamos, de las comunidades y de su vida asociativa normal e interpersonal. Desde ese punto de vista, entonces podemos decir que las armas, la presencia de armas, en vez de servir para la defensa, lo que hacen es corroer el tejido social, Magda. Por supuesto, y además también al interior de los hogares, porque también las mujeres tienen mucha más probabilidad de morir a consecuencia de víctimas de un disparo con un arma cuando hay violencia intrafamiliar y hay un arma en ese hogar. Y además esta parte que dijiste, además despersonaliza la violencia, que, Totalmente. que ese punto creo que es muy importante, entender por qué las armas de fuego facilitan e incrementan el ejercicio de violencia letal, ¿no? Por supuesto. Vamos a un corte. Se habrán dado cuenta que no les pregunté lo que ya ustedes iban un poco anunciando, que es la necesidad de contar con políticas públicas diferenciadas para enfrentar este fenómeno. Pues es precisamente lo que les voy a preguntar regresando aquí a Observatorio Cotidiano. ¿Qué hacer? Ya vimos el diagnóstico, ya vimos el problema, ya vimos que se incrementa y que al incrementarse se incrementa la violencia y no cualquier tipo de violencia, la violencia que probablemente termina con la vida de las personas. Bueno, ahora hay que ver qué soluciones podemos encontrar desde el punto de vista macro, desde el punto de vista de las políticas públicas en un estado como el mexicano. Volvemos aquí a Observatorio Cotidiano. Y estamos de vuelta aquí en Observatorio Cotidiano. Y estamos hablando de un tema muy relevante y muy presente en nuestras comunidades, en nuestro estado, en nuestras violencias, que es las armas. Carlos, nos decían ustedes que este fenómeno es un fenómeno que hay que verlo también distinguiendo distintos ámbitos de expresión del mismo. Obviamente la violencia criminal, que nos preocupa tremendamente en el país, la violencia comunitaria, en la que ya nos decían ustedes que a mayor presencia de armas, menos capacidad de encontrar soluciones componedoras a los conflictos sociales y más posibilidades de que personas, digamos, incluso familiares, pierdan la vida. Y por el otro lado, nos hablabas también de la violencia institucional. Me gustaría que nos centráramos un segundo en esta, que es quizá de la que menos sabemos. Correcto. El tema de violencia institucional, obviamente, digamos, como mencionábamos anteriormente, digamos, forma parte, digamos, de estas violencias armadas, digamos, ¿no? Que el Estado, digamos, sea el que tiene, digamos, la capacidad del uso legítimo de la fuerza, digamos, no obvia que mucha de esa fuerza es fuerza armada. Y por tanto, digamos, el Estado tiene que tener un buen control, digamos, de qué hace, digamos, con esa capacidad letal, digamos, ¿no? Diciendo una obviedad, un Estado, digamos, que no tiene control, digamos, sobre esa capacidad del Estado no es un Estado fuerte, es un Estado débil, es un Estado que no ha logrado construir Estado de Derecho para con sí mismo. Un digamos, Estado ¿no? violento es un Estado en realidad débil, ¿no? Es un Estado que no tiene capacidad de accountability horizontal sobre sí mismo, que no puede tener que el propio Estado se regule a sí mismo. El Estado busca regular la sociedad, pero también regularse a sí mismo, ¿no? Si no tiene esa capacidad, justamente es una incapacidad, digamos, que está teniendo el Estado. Y yo creo que parte, digamos, del diagnóstico de los últimos años ha incluido, lamentablemente, digamos, esa incapacidad, digamos, porque la violencia criminal también ha llevado a desbordes, digamos, de violencia institucional, y uno de los retos, digamos, que tenemos es lograr controlar, digamos, esos desbordes de la violencia institucional. Incluso repensar la propia política y el lugar que la violencia letal ha ocupado como estrategia, digamos, para, digamos, el tratar de contener justamente esa violencia social general. El diagnóstico que parece darnos, más allá de que demanda todavía más estudio, es que la propia estrategia de uso central, digamos, del uso de la fuerza letal, ha servido más como disparador, digamos, de las violencias. La realidad todavía nos dice eso actualmente, más allá de que hubo un pequeño descenso de la violencia en algunos años, digamos, durante, digamos, los primeros años, digamos, de la administración de Peña Nieto, digamos, hoy en día estamos, digamos, con las tasas más elevadas de violencia. Entonces hay que repensar esa estrategia en general en cuanto al lugar del uso legítimo de la letalidad, y hay que buscar las formas de que no se desborde, digamos, esa violencia en una serie, digamos, de prácticas que luego se vuelven sedimentadas, como lamentablemente ejecuciones extrajudiciales, tortura, etcétera, etcétera, y donde la violencia armada del Estado está terminando siendo un catalizador de más violencia y no un atenuador, digamos, de esa violencia. Importantísimo. El próximo gobierno, el presidente electo ha dicho que una de las cosas que se propone y que nos ha, digamos,
pues ahora sí prometido, es que va a pacificar al país. Y la verdad es que la sola idea suena tranquilizadora, es decir, sí que ojalá se pacifique esto, pero ¿cómo hacerle, Magda, después de escuchar este mapa que ustedes nos ponen y después de, digamos, saber que estamos armados hasta los dientes en México? Bueno, justamente a lo que se refiere Carlos sobre los controles, yo creo que no solamente tienen que pasar por las personas, sino también por el control de los arsenales que se tienen dentro de las Fuerzas Armadas, las armas que se han recogido, que se han incautado, que estén bien abastecidas y sobre todo la destrucción de armas. Hay diferentes momentos donde el control de armas es importante, que es desde la fabricación, las transferencias legales que muchas veces no tenemos en cuenta, nos dicen, estamos importando más armas para hacer frente al narcotráfico, al crimen organizado, pero esas armas sí pueden acabar en manos de ciudadanos. Entonces, tener mucha atención en este desvío y también, bueno, en las siguientes entregas, por ejemplo, las fuerzas de seguridad, el ejército, que no haya, a través de la corrupción y a través de la sustracción de estos armamentos, muchas veces caen en malas manos y también en el mal uso de estas armas, que es a lo que se refería Carlos. Y también, bueno, estamos en la parte de civiles, de fuerzas de seguridad privadas, ¿no? De estas empresas de seguridad privadas. Entonces tenemos como sociedad, tenemos que ver que es un tema que nos compete a todos y que también hay muchos ámbitos donde podemos poner nuestra atención para que no haya un mal uso de las armas y que debemos exigirle a las autoridades que haya muchos más controles y se pueden implementar políticas públicas y también tenemos que conocer, necesitamos mayores diagnósticos de cómo afectan a los hombres, a las mujeres, de una manera diferenciada. Siempre solemos creer que las mujeres son las más afectadas, pero las principales víctimas de la violencia armada son los hombres jóvenes. Los hombres jóvenes, además en un rango de edad que es estremecedor. Sí, ¿no? entre los 15 y los 30. Entonces yo creo que tenemos que dirigir muchas de nuestras políticas públicas también a cambiar este vínculo que tiene la masculinidad con las armas de fuego. A ver, Carlos, había una lógica subyacente que Magda apuntó en el bloque anterior y que me gustaría, digamos, de cara al auditorio, que abundaras un poco en esa reflexión, que es la que dice, me armo para defenderme, me armo para tener más seguridad, me armo para estar más tranquilo en mi casa. Y al parecer, pues esa lógica es una lógica que no corresponde a los resultados de la misma. Detengámonos un segundo más en eso. Sí, Magda lo me decía muy bien, digamos, esa lógica que puede funcionar, una lógica para la contención, digamos, en algunos casos, digamos, individuales, en términos agregados, termina siendo, digamos, un incremento de las violencias. Y eso es lo que nos suelen orientar los estudios, digamos, en la materia, digamos, los aumentos de probabilidades de ciertos eventos, más allá de que siempre se van a poder contar unas historias de defensa particulares de algún caso, digamos, en concreto, los malos usos van a terminar predominando, digamos, los usos inadecuados, los usos por actores, digamos, para fines, digamos, no deseados, van a terminar predominando. Los errores van a terminar predominando, digamos, en el nivel agregado, más allá de historias particulares que podamos contar. Y por tanto, digamos, los caminos, digamos, de desarme, ¿no? Y esto es algo que también debe formar parte, digamos, de las distintas estrategias, ¿no? Que son desde el nivel de los controles de rendición de cuentas más institucionales, digamos, pasando, digamos, por los trabajos, digamos, más de nivel comunitario y por los temas culturales y de género, digamos, como bien mencionaba Magda. Toda esa batería tiene que estar orientada, digamos, hacia una sociedad donde quien tiene la capacidad, digamos, de la fuerza tiene que ser un Estado controlado, ¿no? Que sepa cuándo intervenir y cuándo usarla, y una sociedad predominantemente desarmada que trata de dirimir por otros caminos, digamos, que no son los de la fuerza, las distintas conflictividades inherentes, digamos, a cualquier sociedad. Escuchando a Carlos me queda claro que entonces la finalidad sería desarmar a las comunidades y obviamente desarmar, déjenme decirlo así, en muchos sentidos, desarticular al crimen, los distintos fenómenos criminales, también desarmándolos, desarticulándolos y desarmándolos y concentrando únicamente las armas en manos del Estado. La vieja definición beberiana. Y además se requiere muchísima capacitación y concientización, por ejemplo, para las fuerzas policiales. O sea, tienen muy pocas horas de entrenamiento los policías y generalmente es un entrenamiento que solamente se refiere a tirar durante unas cuantas horas. Y necesitamos que estén capacitados en conocer los tipos de armas que están en la calle también, reconocer las balas, reconocer los calibres y también en reconocer los riesgos que puede tener llevarse un arma a su casa, porque eso también sucede, que un arma se lleva, el arma que está a cargo se la lleva el policía y esto pone en riesgo también pues a las familias y a su comunidad.
Entonces, esa parte, digamos, por lo que tiene que ver por también una mayor capacitación y una mayor habilitación para que las fuerzas institucionales armadas sepan cómo utilizar las armas. Por supuesto. Pero, ¿cómo convencer a las personas de que vayan y se desarmen, Carlos? Es que cuando uno ve la espiral de que, por el contrario, el vecino se está armando más, ¿cómo me convencen a mí de que yo vaya y entregue lo que tengo en casa o que vaya y lo destruya? O en fin, ¿cómo hacer eso? Se entiende muy bien lo que planteas, digamos, ¿no? Y evidentemente no es una lógica fácil, digamos, de construir, digamos. Hay que informar mucho, digamos, sobre, digamos, los resultados negativos, digamos, que tiene esa estrategia. Digamos, hay que reforzar realmente las soluciones institucionales, ¿no? Si uno se dirige, digamos, a las instituciones a solucionar conflictos y no encuentra ahí, digamos, ¿no? las soluciones, digamos, necesariamente otros caminos, digamos, se van a seguir habilitando y van a seguir pareciendo pertinentes, digamos, para para resolver, digamos, una serie, digamos, de problemas sociales. Es un camino complejo, es un camino, digamos, sin recetas fáciles, fortalecimiento, digamos, de los niveles asociativos e institucionales para ir transitando, digamos, a que sean las instituciones, los caminos legales. Los conflictos van a seguir existiendo, tienen que dirimirse, digamos, por esos otros caminos. No es fácil, digamos, el convencimiento, sin duda. No es un tema, digamos, que la persona, digamos, ante esos entornos y ante esos contextos va a seguir pensando, digamos, que esa puede ser una estrategia viable. No queda más, digamos, que tratar de argumentar, que convencer. Para eso hay que tener también buenas informaciones y hay que participar mucho más desde la sociedad civil y desde el Estado para construir, digamos, esa cultura más orientada a una paz, no en un sentido ingenuo, digamos, ¿no? Sino, digamos, a una paz, digamos, como ir transitando una paz institucionalizada, una paz que reconoce la dificultad de los conflictos que nos enfrentamos, que reconoce las distintas problemas y desigualdades sociales, digamos, que tiene este país en muchos sentidos, pero que necesariamente ese es el mejor camino para ir solucionando incluso todos los otros problemas sociales que tenemos y tenemos bastantes. Es un tema muy importante y quizá del que se habla poco, y ustedes están organizando un seminario próximamente. Magda, cuéntanos un poco en dónde, cómo, cuándo y por qué. Es un encuentro académico que estamos organizando con el apoyo de la Procuraduría General de la República, con el apoyo del Instituto de Investigaciones Jurídicas y de la UNAM y de la Embajada de Australia. Estamos trayendo expertos internacionales en control de armas y en desarme ciudadano. La idea es que nos puedan compartir sus experiencias que se han hecho en otras partes del mundo, para que podamos tener ideas que se puedan adaptar a México. Y esto va a cubrir diferentes ámbitos del tema del control de armas, desde la legislación, los acuerdos internacionales, la Agenda 2030, que esto nos puede dar como una muy buena línea de trabajo para los siguientes años. ¿Cuándo y dónde? Esto, digamos, son los días, digamos, 30 y 31, digamos, en el Instituto, digamos, de Investigaciones Jurídicas. Magda, los horarios desde la mañana. Sí, 8:30 de la mañana a 6 de la tarde y al día siguiente también. Prácticamente es una agenda, digamos, de todos estos temas, digamos, mesa por mesa, pasando desde lo cultural, lo económico, los flujos de armas, temas muy técnicos. Uno puede prácticamente construir una agenda, digamos, sobre el tema, digamos, de violencia armada a partir del seminario. Del seminario. Pues ojalá se haga esa agenda, seguramente será un éxito, se los deseo sinceramente. Ya sabe usted, 30 y 31 de octubre de 2018, si no puede ir, si no lo puede ver en ese momento, si está viendo este programa cuando ya pasó el evento, también puede ir a buscarlo a la página del Instituto de Investigaciones Jurídicas, que seguramente ahí quedará registrado, y ojalá el resultado de esto no solamente nos ayude para reflexionar la magnitud del problema de la presencia de las armas en México, su correlación directa con el incremento de la violencia, o para decirlo en plural, de las violencias, sino también para encontrar soluciones y políticas públicas que nos permitan, en el corto plazo, porque esto es urgente, empezar a desarmar a México. Gracias por habernos acompañado aquí en Observatorio Cotidiano. Nos vemos como todas las semanas, el próximo martes, aquí en TV UNAM.